Bienvenidos a Mark Te Recomienda, un podcast de cine para N Digital. Aquí voy a tratar siempre temas interesantes, reseñas y recomendaciones de qué ver. Hoy voy a iniciar en este jueves de estreno, como le dicen, con una serie que no se pueden perder. Una serie que me chocó, que me tocó, que realmente llega a lo más profundo de tu ser. Se llama El Tatuador de Auschwitz. Perdonen mi alemán. Esta es una serie de pocos capítulos, es una miniserie. Cada capítulo son bien intensos. Podemos decir que es una historia de amor surgida en el peor lugar del mundo. Esta es una serie basada en un best novel, o sea, una novela que rompió récords y basada en una historia real. Welcome to Auschwitz. Aquí veremos a unos judíos en tiempos de holocausto cuando fueron prisioneros en estos campos de concentraciones, específicamente en Auschwitz. Y estos dos judíos que no se conocían y se conocieron allá, tratando de sobrevivir el amor que sintieron, vamos a decir el amor a primera vista que tuvieron ellos, fue lo que los mantuvo con vida. Fue quizás la energía que hacía palpitar sus corazones para sobrepasar todo lo que esa pareja y sus amigos y todos los que estuvieron involucrados aquí vivieron. Esta serie es, como acabo de decir, basada en una historia real y en una novela. Y vamos a ver al protagonista, lo vamos a ver ya mayor y cuando estaba sucediendo todo esto, como contándole a la escritora cómo fue cada detalle, cómo pasó, cómo fue su vida ahí adentro. Hemos visto muchas películas, de las cuales voy a mencionar un poco más adelante, sobre este tema, pero aquí lo vamos a ver en carne propia. Pero antes de adentrarme ya a la serie, quiero hablar un poco y comentar para que entiendan de lo que estamos hablando sobre qué fue Auschwitz. Y vuelvo y digo, perdonen mi alemán, eso fue un campo de concentración donde, bueno, varios campos de concentraciones que existían en la Polonia intervenida por los nazis. Ese fue uno de los principales campos. Y luego ya cuando terminó la guerra en el 1947, se ha convertido en un museo. Lo han convertido en un museo donde las personas van a recordar y a vivir eso. Hay una película que hace mención sobre cómo lamentablemente los alemanes claro, es historia y son museos, pero cómo los alemanes están recibiendo ganancias por esta catástrofe. Realmente es bien desgarrador. Pues se estima que entre 1.1 y 1.3 millones de personas murieron ahí, principalmente judíos, pero habían rusos, habían ya personas que por X o Y razón caían detenidos, habían también de otras nacionalidades como polacos, gitanos, o sea, había muchos prisioneros, de lo cual, y los más maltratados eran los judíos. Aquí vamos a anotarlo, en esta serie vamos a anotar esa parte, pues como dije, vamos a estar viviendo en carne propia cómo fue su vida dentro de estos campos. Aquí vamos a tener varios personajes principales que estaremos viendo alrededor de la serie. Tenemos a quien hace el papel de Lali, que es el protagonista. Lo vamos a ver cuando joven, se llama Jonan Houghton King, es un actor inglés. Lo vimos en la película La Sirenita en el 2023. Pero como mayor, o sea, ya el que está contando la historia, que viene siendo en la época actual, vamos a tener nada más y nada menos que a Harvey Keitel. Sí, ese mismo. Quienes amamos y nos gusta el cine, lo conocemos por películas como Reservoir Dogs, Pulp Fiction, El Irlandés, entre otros. Realmente un personaje que da un plus extraordinario a esta producción. Tenemos también a Anna Prochina, que es una actriz polaca que hace de la novia de Lali. Tenemos también a Melanie Linsky,
que hace el papel de la escritora, o sea, la autora real de la novela, que la conocimos en una serie que todo el mundo vio, estoy seguro, que fue Two and a Half Men. Pero también la vimos hace poco, una serie que está en Netflix, se llama Yellow Jackets. Esa serie, si tienen Netflix y la quieren ver, se la recomiendo. Y como último, y no menos importante, a Jonas Ney, que hace del militar alemán, que lo veremos mucho aquí compartiendo con Lali. Estos son los personajes que van a dar vida y realmente cada uno de ellos hace lo suyo. O sea, la actuación de cada uno de ellos te llega, te hace empatizar u odiar, vamos a dependiendo, pero te hace conectarte rápidamente con la propuesta, con la historia, con lo que estás viviendo, con lo que estás viendo, con todo alrededor. Te hacen cada uno de ellos porque realmente las actuaciones es quizás de lo principal que tiene esta serie. Claro, un buen guión que es realmente desgarrador, pero estas actuaciones te llegan y creo que te hacen conectarte con cada uno de ellos desde el primer capítulo. Y realmente es algo que hay que valorar, trabajando todos ellos con Harvey Keitel de la mano, aunque, acabo de decir eso, aunque es muy probable, bueno, es prácticamente probable, por así ya se darán cuenta, que no convivieron juntos gran parte de ellos, puesto que estamos viendo a lo que es la escritora y Harvey Keitel en el presente y a los otros que mencioné ya en el pasado contando cómo fue lo sucedido en ese campo de concentración, en esa prisión, donde todo el mundo sabe que eran esclavos esperando por su muerte. Como dije al principio, han habido muchas películas y series que realmente tocan este tema del holocausto y muchas que son dignas de recordar. Y hay una que se llama El niño del pijama de raya, que me encanta, que es de mis favoritas, que incluso no son spoilers, pero hay como una pequeña mención o vemos algo parecido. Esta película, y hay un libro también sobre esta película, El niño del pijama de raya. Bueno, viene de un libro. La diferencia es que en esta lo toca desde el lado alemán. Aquí estamos viendo el holocausto y la crudeza desde el lado de los mismos judíos. Pero hay otra como La vida es bella, que ahí sí lo vimos desde la vida de los judíos. Y aquí la diferencia es que vimos a un padre tratando de ocultar lo que ahí se estaba viviendo. En esta no estás mostrando la crudeza vivida de todo lo que pasaron, cómo era, lo duro que era realmente despertarse y cuando llegaba el momento de dormir, no se sabía si darle gracias a Dios o no, porque realmente despertarse para volver a vivir lo que estaban viviendo es más que una simple tortura. Hay otra película como El pianista, La lista de Schindler, que nadie se la puede perder, y una que vimos hace poco que es Zona de Interés, donde aquí quien te explica la historia es el sonido. Realmente han habido muchas series, películas y propuestas que tocan fibra, que nos muestran lo que fue este momento realmente que no podemos olvidar para que no se repita la historia, pero realmente son propuestas a las que esta se le puede unir dignamente. Las que dije son de mis favoritas, hay muchas más, pero esta se le puede unir dignamente porque es una serie que está muy bien realizada, llega y toca fibras. Debemos de entender algo. Dije y se sabe y se dice que es basado en una historia real, inspirado en una historia real donde el mismo protagonista va contando su historia, pero debemos saber que cuando todo se lleva a cine, la narrativa, por aspecto ya de que sea entretenido y que llegue, que no sea una simple historia que pueda ser aburrida, tiene sus puntos de ficción. Y aquí, claro, aquí no es que la historia fue exactamente así, hay su ficción en cuanto a algunas conversaciones, algunos hechos, pero sí creo y siento que tocó dignamente lo que es lo vivido ahí. La ficción de lo que hablaron, cómo vivieron, ya eso es cosa para llevar la serie y hacerla entretenida como lo es.
Aquí trata y se centra específicamente en capturar la emoción de mostrar el horror en un contexto histórico. Y digo la emoción porque es una emoción mala que recibimos y es como, estoy buscando la palabra como describirlo, es una sensación, es la palabra mejor exacta, una sensación realmente que hace que cada capítulo, y ojo lo digo, sea muchas veces difícil de ver. Yo incluso algunos debí verlo pausadamente. Esta serie me amarra, te va a amarrar como las grandes series, pero esta diferencia puede que te haga lo que me sucedió a mí, que te haga querer pausar un poco, porque realmente te baja un poco la nota por lo que estás viendo ahí. Como dije, las actuaciones están extraordinarias y son lo que hacen que logre lo que el director quería, llegar al corazón del horror, mostrarte ese horror realmente con sus rostros. Y ahora que hablo de rostros, también quiero mencionar algo bien importante. La serie hace una mención honorífica bien decente a los que partieron, a los que no lograron salir de ese lugar de una manera que no contaré, se darán cuenta, donde honra a cada uno de ellos, claro, los costados de la historia, porque dije que murieron más de 1.1 millón, 1.3 millones de personas, no lo veremos todos, pero sí los que tuvieron en el contexto narrativo, sí se estarán honrando de una manera digna. Esta serie desde su primer momento te atrapa, te hace empatizar de una manera inmediata, como dije, y algo que le ayuda, y es quizás otro de los aspectos técnicos principal, es la cinematografía, que tiene una paleta de colores apagados, con una iluminación sombría para reflejar este entorno que, que es opresivo, esa es la palabra, un entorno bien opresivo. Realmente recomiendo que vayan a ver esta serie, que las busquen. Está en varias plataformas dependiendo su localidad. Puede que esté o no esté. Está en HBO, está en Prime Video, pero Prime Video en algunos lugares no te permite entrar. Está también en Disney Plus. Está en muchas otras, así que les invito a buscarla, a que se den el placer de vivir esta historia desgarradora, una historia de amor, como dije al principio, en el peor lugar del mundo y en el quizás peor momento del mundo. Cómo el amor hace, cómo el amor es energía para uno sobrevivir lo que están viviendo. Señores, ya estoy terminando, o realmente ya terminé, pero no quiero dejar de pedirles que se suscriban, denle la campanita. Todos los jueves, como dije, viene un podcast nuevo. Te pido que comentes aquí abajo lo que quieras que yo hable. Yo voy a hablar de lo mejor que he visto para recomendarles. Así que coméntame, yo estaré leyendo y muy posiblemente tu recomendación sea mi próximo podcast. Así que ya me despido. Muchas gracias por quedarte. Y ahora, como siempre digo, miro hacia arriba, bajo el telón, mientras la esencia perdura.